Dios le bendiga, Dios le guarde. Continuamos con nuestro curso del Pentateuco. Y bueno, hoy es más que todo repaso de una historia. Quizás no vayamos a ver algo profundo, teológico, algo así. Pero siempre es bueno recordar estas pequeñas historias que forman parte también de nuestra historia. Y hoy vamos a hablar sobre Jacob, José y la continuación de la promesa. Que este tema abarca desde Génesis 25 a Génesis 50. La mitad del libro de Génesis está dedicada a los relatos de Jacob y José. Los relatos detallados de periodos seleccionados de su vida demuestran enfáticamente dos verdades acerca de la vida funcionando en la historia humana. Ellas son los propósitos soberanos y buenos de Dios y las elecciones libres, buenas y malas de las personas. Estas verdades se han visto desde el principio del Génesis, pero son demostradas a lo largo de los relatos de estos dos hombres. El lector recibe el mensaje tácito que Dios obra pacientemente con personas para mover su plan y promesa hacia el cumplimiento. No se cumplirá a corto plazo o sin dolor, pero seguirá moviéndose hacia adelante y su palabra se va a cumplir. Entonces, parte del relato del Génesis nos está mostrando esto, de que el propósito soberano y bueno de Dios, sobre ese tema, los propósitos de Dios y las elecciones libres de los hombres, que sean buenas o malas. Los relatos de Isaac y Jacob, la vida de Isaac y Jacob demuestran cómo usa Dios a personas imperfectas para continuar su plan. Sus vidas nos enseñan nuestra necesidad de tener hambre de Dios y de confiar y obedecer. Estos capítulos también describen el origen de las 12 tribus de la nación de Israel. Dios prescindió del relato de Ismael en Génesis 25, del 12 al 18. El versículo 19 comienza con el relato del hijo de Abraham, Isaac. Y como fue indicado anteriormente en la historia de lo que sigue, la vida de Isaac y la vida de Jacob, un relato de Abraham, lo que podría ser la historia de Isaac, no es provista. Su historia es dividida entre Abraham y la de Jacob. El efecto de esto es quitarle el énfasis a la historia de Isaac, aunque él era muy esperado y prácticamente era el hijo de la promesa que regresó de la muerte. La razón parece ser que no era el descendiente de Abraham que traería la bendición al mundo. Para mantener al lector con la mirada hacia adelante, Moisés quitó el énfasis a la vida de Isaac e Isaac se convirtió en el enlace entre Abraham y Jacob, padre de las 12 tribus de Israel. El prometido vendría después que Israel fue establecido como nación. Entonces nosotros vemos que cuando se están narrando la historia de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, pues la de Isaac como que no se le presta mucho detalle y se enfocan más de Abraham a Jacob, bueno, por las razones mencionadas en la presentación. Hablando de las elecciones, Dios obra a través de y a pesar de las elecciones de las personas, aun si son hechas por temor, egoísmo, codicia, orgullo o flojera. La vida de Isaac relataba la historia de Jacob. Permítame un momento. Okay. Listo, ahora sí. Tenía que resolver algo rápido. Ok, ¿dónde nos quedamos? Bien, la vida de Isaac, relatada la historia de Jacob, relata las experiencias con el rey Abimelech, posiblemente un hijo nieto del rey con quien Abraham trató. El relato de Isaac es similar al de Abraham en ese punto. Isaac también mintió acerca de su esposa por temor a Abimelech, que lo matará por ella. Cuando Abimelech supo la verdad, estaba tan indignado como su antepasado. Lo había estado debido a la culpa de tomar la esposa de otro. Aquí hay como que una repetición de la historia. Dios prosperó a Isaac más que a Abraham, lo que atrajo la disputa de las personas en el área debido a los pozos de Abraham. Posteriormente, esas mismas personas llegaron a respetar la bendición de Dios. A ver, permítanme un momento, creo que estamos teniendo problemas con la cámara. Acá volvemos a conectar y a ver, voy, ya, creo que ya está bien. Dice, el Señor repitió su promesa a Isaac, quien respondió por medio de construir un altar y adorar, como lo había hecho Abraham. Las personas tienen que repetir los caminos de los padres, pero los creyentes pueden levantar
Se puede levantar por encima de los errores y las debilidades a través de una relación con Dios, de arrepentimiento y obediencia. Se mueve mucho el tema de las maldiciones generacionales, que les voy a, como esta lección va a ser un poquito sencilla, les voy a incluir un estudio para que ustedes lo puedan leer, para que lo discutamos un poquito el día viernes. Isaac y Rebeca mostraron favoritismo, Isaac hacia Esaú y Rebeca hacia Jacob. Esto llevó a serios problemas familiares y probablemente influenció en Jacob para más tarde mostrar favoritismo también hacia sus hijos, José y Benjamín. Vemos como que hay un patrón de comportamiento que se va repitiendo de generación en generación. Debido a este favoritismo, Isaac trató de pasar la bendición del primogénito Esaú, aun cuando Dios había dicho que el mayor iba a servir al menor. O sea, la promesa estaba sobre Jacob, no sobre Saúl, aunque lo tradicional es que la promesa tendría que ir a Saúl. Este acto dice, a ver, ¿dónde me quedé? Ya, este acto egoísta contra el plan de Dios fue contrarrestado por el acto egoísta de engaño de Rebeca. Ella tuvo a Jacob a engañar a su padre para que le diera la bendición. El resultado fue que ella tuvo que enviar lejos a Jacob, y ya sabemos todos los problemas que hubieron entre Jacob. Entonces, mire, Jacob, perdón, Isaac estaba actuando mal porque le quería dar la bendición a Esaú, siendo que la bendición iba a ser para Jacob. Y Rebeca actuó mal por medio de engaño. Entonces, los dos están actuando mal. El tema es que Rebeca, suponiendo que actuara con justicia, tenía que esperar en Dios, porque la bendición viene de Dios y si intentamos manipular las cosas, eh, sale mal, hermano. Hay que esperar en Dios. Entonces, el fin no justifica los medios. Jacob valoraba y deseaba las cosas de Dios, sus metas y bendiciones. Sin embargo, originalmente él usaba métodos egoístas y humanos para perseguirlas y cosechó lo que sembró, hasta que Dios le ayudó a cambiar. Primero, Jacob sacó ventaja del hambre de Saúl e intercambió comida por la primogenitura de la familia. La primogenitura era por lo menos la herencia adicional que el primogénito recibía por sobre sus hermanos, y también se podía referir a todos los privilegios del primogénito como heredero del liderazgo de la familia y continuar con la línea del prometido. Esaú no valoró su primogenitura más que un plato de comida. Luego, con la elección de su madre, Jacob engañó a su padre para que le diera la bendición patriarcal y profética del primer hijo y líder de la familia. Ahora, Dios obra en y a través y a pesar de nuestras elecciones. Él hizo que Rebeca fuera capaz de dar a luz y contestó su consulta acerca de la lucha de los hermanos en el vientre. Él bendijo a Isaac y lo usó para pronunciar la bendición profética y patriarcal sobre Jacob, a pesar del intento de Isaac de bendecir a Esaú. Las profecías anunciaron las luchas venideras entre las naciones que vendrían de sus hijos. Dios bendijo a Jacob en un sueño. Él le mostró a Jacob el contacto entre el cielo, donde él estaba, y la tierra donde estaba Jacob. Él reafirmó la promesa a Abraham, concluyendo con promesas de bendecir al mundo a través de él y su descendiente, de cuidar de él y llevar de regreso a Canaán. Él concluyó, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. El relato implica que Jacob fue guiado por Dios a la familia de Labán, de la misma forma como Dios guió al sirviente de Abraham. Después que Jacob fue engañado por su suegro, el Señor le dio a Jacob un sueño que mostraba a su rebaño que prosperarían a expensas de Labán. La bendición de Dios no depende de nadie. Si Dios nos va a bendecir, no dependemos de nadie más que de Dios. Es posible que Dios le mostrara a Jacob cómo hacer la reproducción selectiva, aunque las personas en el tiempo de Jacob no sabían de genética. Dios proveyó hijos a cada una de las esposas de Jacob y ayudó a Jacob, incluyendo la advertencia de Labán en un sueño de no dañar a Jacob. Un punto culminante de la historia de Jacob es su lucha con el ángel del Señor. Jacob perseveró y no permitió que el ángel se fuera sin bendecirle. Dios respetó eso, pero humilló a Jacob por medio de tocar su cadera y así pues quedó cojo. Dios cambió el nombre de Jacob de la misma forma que cambió el de Abraham y el de Sarai. Desde entonces Jacob fue llamado Israel, una referencia a su determinación de luchar con Dios.
A través de la interacción y perseverancia con Dios, su fe obediente se volvió más fuerte. Esto es un paradigma importante de la obra de Dios en la vida de todos los creyentes. O sea, Dios va a cumplir sus planes, Dios no necesita que le ayudemos a cumplir sus planes. Ahora, con esto no me estoy refiriendo a que no estemos en obediencia, oración, ayuno y santidad. No, no me estoy refiriendo a nada de eso. Ah, hay que ser obediente al Señor y escuchar la voz de Dios, eso es indiscutible. Lo que me refiero es que siempre hay esos intentos de querer adelantarse a la voluntad de Dios y como acelerar los procesos. Tenemos que evitar eso. Las elecciones del relato de Jacob. Dios está obrando soberanamente en sus buenos propósitos, su promesa, plan, en la historia humana, sin manipular la voluntad de nadie. Nosotros somos libres de hacer buenas o malas elecciones en respuestas a nuestras circunstancias y a Dios. Nosotros también experimentaremos las consecuencias. Dios es paciente y Él cumple su palabra lenta, pero definidamente. Obra en y a través de y a pesar de las elecciones egoístas de las personas. Una lección puede ser aprendida del hecho de que Isaac no tuviera su propia historia. Nosotros no deberíamos tomarnos a nosotros mismos tan seriamente el plan de Dios que restemos mérito a la gloria de Jesús. Aún las personas que Dios usa en su plan y que tienen una comunión íntima con Él, pueden hacer elecciones que causen gran dolor a ellos mismos y a otros. Es decir, por más ungido de Dios, por más espiritual que sea la persona, no es perfecto. Es como el caso recientemente que estuvimos hablando sobre el tema de Israel. Y bueno, estamos hablando de un poquito de Gille. Y Gille se equivocó en algunos asuntos de profecía bíblica. Y realmente se equivocó, a mí no me da pena decirlo. Y varias personas estaban defendiendo a Gille, de que no, Gille era un hombre que escuchaba la voz del Espíritu Santo, era alguien de Dios. Y el tema es este, nadie está cuestionando la integridad ministerial, espiritual de Gille. Es sencillamente que, bueno, él era evangelista, él no era teólogo o algo por el estilo, él era un muy buen evangelista, muy buen predicador y sus libros de escatología, la verdad que no son muy buenos. Basó muchas de sus interpretaciones en cuestiones pues, bastante personales. No vamos a decir que es un gran trabajo exegético, pero sencillamente es eso. Entonces, hay muchas personas que pues, no admitían que Gigi podría haberse equivocado en algo. Tenemos que tener cuidado en caer en el tema de la idolatría. Los hombres de Dios, por más usados o íntegros que sean, siguen siendo imperfectos. Dice, pero nadie puede detener el plan soberano de Dios para el mundo. Las personas tienden a repetir los errores y las debilidades de los padres. Sin embargo, los creyentes se pueden levantar por encima de sus errores a través del continuo arrepentimiento. Fe y obediencia al Señor. Me estaba faltando eso. Dios desea y elige personas para su plan, que tienen un corazón para sus propósitos, sus metas y sus valores. Él obra en nosotros no solamente para desear lo que Él desea, pero para llevarlo a cabo a su manera, los creyentes deben volver a enfrentar problemas que tienen sin resolver con otros. Dice, ellos también necesitan volver a visitar experiencias espirituales importantes con Dios por medio de buscar al Dios de aquellas experiencias de nuevo. Debemos guiar a nuestras familias en compromiso continuo en la devoción exclusiva del Señor. Dice, Él obra en nosotros no solamente para desear lo que Él desea, pero para llevarlo a cabo a su manera. Los creyentes deben volver a enfrentar problemas que tienen sin resolver con otros. Ese es un punto muy importante porque sabemos que en algún punto de la historia de Jacob tuvo que volver a enfrentar a Esaú, ¿no? Y mire, yo estoy meditando bastante en esa parte de la historia. Sabemos cómo terminó la historia de Jacob y Esaú. ¿No? Terminó bien, por la gloria de Dios. Pero a veces uno tiene que ser consciente, hermano, que tiene, a veces, y esto puede variar en muchos casos, a veces uno tiene cuentas pendientes con algunas personas. Relaciones que no quedaron bien, algunas personas que te fallaron a ti, o tú le fallaste a algunas personas y a veces pasa el tiempo y uno sigue sirviendo al Señor, pero cuando uno tiene cuentas pendientes, ya sea con familia, amigos, hermanos, y uno deja pasar el tiempo, hay un momento en que es necesario volver a hacer una llamada, hablar, perdonar si hay que perdonar, pedir perdón si hay que pedir perdón.
Muchas veces dejar estas cuentas pendientes al aire son un obstáculo para nuestra vida espiritual, así que si alguien le defraudó o usted defraudó a alguien, es un buen momento para hacer una llamada y mantener las cosas en paz. O sea que la Biblia dice que sin paz y santidad nadie verá al Señor y las dos cosas tienen que estar. Bien, continuemos con José. José, bueno, ya desde niño todos conocemos la historia de José. José fue fiel a las circunstancias difíciles, fue usado por Dios en una serie de eventos milagrosos que resultaron en la salvación de su familia. El resultado fue la continuación de la promesa y del plan de Dios por medio de la formación del pueblo de Israel en Egipto. Ellos se multiplicaron en una nación fuerte a través de la cual vendría el Salvador prometido. El relato de José tiene una unidad más fuerte en cuanto a argumentos y personas que las historias previas en Génesis. Explica cómo la nación de Israel llegó a estar en Egipto. El testimonio es relatado acerca de la obra soberana de Dios desde su plan, a pesar de los errores juveniles de José y las elecciones egoístas o malvadas de otros. Dios le levantó del estado de prisionero a ser el segundo al mandato de Egipto. Hablando del carácter de José, José era lo que era en Dios, sin importarse su circunstancia, maltrato de parte de otras personas. La solidificación del carácter a través del sufrimiento preparó a José para la responsabilidad y la oportunidad en Egipto. Dios usó su posición para proveer para su pueblo y para promover su plan de establecerles como una gran nación. José era un testimonio de liderazgo, rendido a la sabiduría y poder de Dios. José mostró la profundidad de su sanidad del dolor que sus hermanos le habían causado cuando le dio a la situación la perspectiva de Dios, diciendo que Dios había estado obrando a través de todo para llevar a cabo su plan de salvarles y continuar trayendo al mundo su promesa de salvación. Dios obra en la vida de José, aunque José experimentó problemas con sus hermanos. Dios usó la venta de él por sus hermanos a comerciantes para ubicar a José donde pudiera bendecir a la familia. En la prisión, José conoció al copero del faraón, quien posteriormente lo presentaría al faraón. Como resultado, él llegó a ser finalmente la segunda persona más poderosa de Egipto. En el proceso, Dios le dio la habilidad de interpretar sueños. Faraón estaba impresionado y reconoció que estaba el Espíritu de Dios en él. Aunque Faraón no tenía conocimiento del verdadero Dios vivo, Moisés supuso a lo largo de la historia que la asombrosa cadena de lecciones humanas era una obra de la soberanía de Dios para ubicar a José en una puesta de alto liderazgo en Egipto. El desarrollo del carácter y del liderazgo que José experimentó en su sufrimiento le preparó para manejar una gran responsabilidad que Faraón le dio. Esto no solamente ayudó a Egipto y a su familia, sino que continuó la línea prometida del plan de Dios para proveer salvación al mundo. Las pruebas de sus hermanos. Una gran parte de la historia de José es enviar a sus hermanos a buscar a su hermano menor, Benjamín. Primero hace que Benjamín provoque celos entre sus hermanos, luego arregla para que aparezca que Benjamín había robado a José. Esto proveyó una oportunidad para los hermanos de tratar a Benjamín de la forma como habían tratado a José, pero los hermanos de José se habían arrepentido de verdad del maltrato que le habían dado a José y trataron de salvar a Benjamín. O sea, se repite la historia, por así decirlo, pero ahora actúan diferente. Judá, en particular, mostró una actitud cambiada por medio de la buena voluntad de ser un sustituto de Benjamín. Anteriormente, en el capítulo 38, Moisés había contrastado el comportamiento impío de Judá al involucrando a su nuera Tamar con la posición recta de José en contra de las insinuaciones de la esposa de su amo. En el capítulo 44, Judá mostró su madurez espiritual por medio de tomar el rol de líder. Los hermanos de José pasaron la prueba de carácter y se reconciliaron. Esto tiene un punto muy interesante, un punto bastante práctico. Y es que las caídas y las fallas que pudimos haber tenido en el pasado no determinan que vamos a caer de la misma forma toda la vida, que vamos a volver a caer en lo mismo. Yo conozco varias personas que sus caídas y sus fallas los persiguen por mucho tiempo
al punto de que creen que no pueden ser libres de eso, que siempre van a estar en una cadena de pecado. Y la verdad es que, mire, cuando uno se arrepiente de corazón, Dios lo perdona, Dios lo restaura y Dios lo cambia. De modo que las personas no necesitan caer en esa cadena de pecado. Y aquí hay una bonita historia, de verdad que hay un contraste que no lo había visto honestamente antes entre Judá. Judá actualmente, anteriormente actuó mal, Judá es contrastado con José, José sí huye del pecado, y cualquiera diría, bueno, pero es que hay hombres de Dios que sí pueden pelear contra el pecado, y hay otros que no, hay otros que no tienen la suficiente fuerza, porque todo este tema de caer en pecado y todo también trae una cuestión mental, una cuestión mental de que se pueden vencer la lucha o no. Nosotros vemos que Judá se repite un tanto la historia de actuar justo o injustamente, y nosotros vemos que él actúa con justicia. Entonces, Israel en Egipto, la historia acerca de salvar a los padres de las tribus de Israel explica cómo la nación llegó a estar en Egipto. Dios manejó soberanamente la amenaza a su existencia. Génesis muestra que el plan de Dios se sigue moviendo hacia adelante. Para Israel, en los días de Moisés, salir de Egipto bajo circunstancias amenazadoras, Génesis era un recordatorio animador de que ellos eran parte del plan de Dios. Él continuará cumpliendo su plan a través de ellos de la misma forma como lo hacía a través de los patriarcas. De la forma que los patriarcas experimentaron desafíos, amenazas, oposición, las personas se oponen al plan de Dios, a su pueblo y a cada creyente desde entonces. Sin embargo, Dios puede y cambiará para bien los esfuerzos en el avance de su plan eterno. Al final del Génesis, todos los aspectos de la promesa se estaban moviendo hacia el cumplimiento. Génesis concluye mirando hacia el regreso de la tierra prometida. José se identificó con la promesa al decirle a su familia que llevara su hueso a la tierra prometida cuando Dios lo sacara de Egipto. Y Génesis 49:10 menciona el prometido que viene de Judá. Por lo tanto, el libro de Génesis termina con el mensaje del Evangelio, mirando hacia adelante al paso siguiente, el éxodo y el cumplimiento final en Cristo. Toda la Biblia, al igual que el Génesis, mira hacia la esperanza de la gracia y el amor restaurado para todos los que respondieron en arrepentimiento, fe y obediencia. Principios que podemos aprender de Génesis del 25 al 50. Dice, siguiendo una lista de principios para el pueblo de Dios, enseñada en Génesis 25 y 50. A ver, vamos a ver cuáles son los principios. Dios puede decir sus planes a través de sueños, pero nosotros debemos ser sabios en compartir con aquellos sueños con otros, ¿no? Nuestras propias familias pueden perseguirnos a causa del plan de Dios en nuestra vida. Creo que está mal ordenado acá esto. Dios tiene planes y llamados en nuestra vida y que nosotros debemos simplemente obedecer sin compararnos con otros. El favoritismo paternal causa problemas familiares. Dios premia la fidelidad con privilegio y responsabilidad. Mientras más difícil la circunstancia, más grande es el premio. Dios desea que todo su pueblo se desarrolle en carácter más piadoso y Él usa nuestras circunstancias para hacerlo. Y esto es lo último. Dios obra su plan a través de la pecaminosidad y de experiencias dolorosas de las personas. Dios desea sanar nuestra amargura por heridas del pasado. Egipto es solamente una fuente temporal y mundana de ayuda para el pueblo de Dios en necesidad física. Dios desea dar a sus líderes sabiduría para un ministerio efectivo. Dios mantiene su plan de salvación para el mundo, moviéndose hacia adelante en manera sorprendente. Nosotros debemos seguir identificándonos con la promesa de Dios en fe. Necesitamos confiar que Dios obrará su plan, especialmente nuestra parte en él. Al responder en fidelidad, a pesar de la pecaminosidad de las personas, debemos recordar que somos bendecidos para ser una bendición a las naciones. Y hasta aquí concluimos la clase de hoy. Es una clase bastante abreviada, bastante corta. Es más para meditar un poco en los planes de Dios. Voy a mandarles ese estudio sobre el tema de las maldiciones generacionales y ese va a ser un tema de discusión para la clase del día viernes. Ya ustedes me dicen qué opinan. Yo sé que muchas veces hemos escuchado este tema de las maldiciones generacionales, así que yo les voy a mandar ese estudio y ya cuando estén el viernes ya me dan sus opiniones, si están de acuerdo o no están de acuerdo y podemos debatir un poco sobre ese tema. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos el día viernes.